soy Jorge, soy politólogo, y la universidad me ha pedido contar mi experiencia y como un pretexto en realidad, ¿no? Mi experiencia como politólogo para que ustedes entiendan qué es lo que hace la carrera, qué es lo que hace un politólogo, una politóloga, a qué se dedica. Y para mí es todo un reto, porque yo también estuve como ustedes, como se imaginarán, la carrera es nueva, yo estudié la carrera, no como muchos de nuestros profesores que por ahí eh, no pudieron estudiar el pregrado en ciencia política porque en sus tiempos no había la especialidad. Yo sí tuve la suerte de que había la especialidad, pero así como ustedes, que ahorita tienen dudas, yo tenía muchísimas dudas, este, y no tuve la suerte que tienen ustedes de que alguien les hable de la carrera, ¿no? Es más, yo tenía tantas dudas que cuando entré a la especialidad estaba segurísimo que en algún momento me iba a cambiar. Es más, me llegué a cambiar entre comillas, y ya les explicaré por qué entre comillas, pero me llegué a cambiar de carrera. Por aquel entonces yo solo tuve acceso, quizás falta de compromiso mío también de buscar información, pero yo solo revisé la página web y un folleto, un volante que estaba en la Oficina Central de Admisión, la OCA, en la PUC. Eso es todo lo que yo hice para informarme sobre la especialidad. Y en ese folleto, que probablemente ustedes hayan visto, tanto para la especialidad como para otras carreras, hay una clásica parte, ¿no? La clásica parte del folleto en el que dice cuáles son las aptitudes con P, que debe tener un politólogo o una politóloga, ¿no? Algo así como cuáles son esas cualidades que debe tener un politólogo. Eh, y lo que yo leí, me acuerdo, decía algo así como debe interesarse por los asuntos públicos. Y yo en ese momento, tal era mi ignorancia que no entendía bien a qué se referían con público, ¿no? Para mí público era un grupo de gente numeroso, congregado en el estadio o en un concierto, por ejemplo, ¿no? Más abajo había otra línea, si mal no recuerdo, que aclaró un poco mis dudas sobre qué era lo público, y decía, debe interesarse, ¿no? El estudiante que quiera ser politólogo debe interesarse en los asuntos públicos, perdón, en los asuntos del Estado. Y en ese tiempo yo con las justas tenía una idea de qué era el Estado, ¿no? Y para remate había otra línea que decía, debe interesarle leer, debe tener gusto por la lectura. Y yo, para ser honesto, no leía más que periódicos deportivos, el Libro y el Bocón, que compraba casi a diario, ¿no? Entonces, como pueden ver ustedes, yo tenía ahí un papel que de alguna manera me estaba diciendo, esto no es lo tuyo, ¿no? Y es más, cuando yo entro a la especialidad, perdón, a la universidad, no a la especialidad, porque en la universidad ustedes saben que son primero 2 años de estudios generales, que lo llevan todos los alumnos independientemente de la carrera a la que vayan. Hay generales ciencias y generales letras, ¿no? Entonces, cuando yo entro a letras, había la posibilidad de hacer un test vocacional. Y me acuerdo que fui a este test vocacional, pero fui este sábado muy contento, a pesar de que estaba cansado, porque dije, por fin voy a saber si ciencia política es lo mío o no es lo mío. Y lamentablemente para mí me encontré en el test vocacional preguntas de razonamiento matemático y de razonamiento verbal. Yo juraba que simplemente iba a ser una suerte de preguntas chéveres que te iban a decir qué te gusta hacer, ¿no? Por ahí qué te hace feliz, cómo crees que eso que te hace feliz te va a dar dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo estaba resaqueado y tenía estas preguntas de razonamiento verbal y razonamiento matemático. Obviamente no hice casi nada y después del test tenías una entrevista con una psicóloga. Y la psicóloga, supongo que viendo los resultados que yo había obtenido, simplemente agarró y me dijo, Jorge, mira, yo no te veo en ciencia política. Yo sé que ahí leen un montón y a ti no te veo sentado mucho tiempo. Eh, yo creo que deberías hacer otro tipo de cosas que impliquen más acción. Yo siento que a ti tú eres más de hacer cosas, de actuar. Te veo a ti siendo reportero, ¿no? Te gusta el peligro. No sé qué es lo que habrá leído exactamente, ¿no? Pero sin duda tenía mucha razón en cuanto a que a mí me gustaba hacer cosas, me gustaba la acción. He tenido la oportunidad de hacer algunos reportajes divertidos para un periódico conocido, pero a pesar de eso, yo no le hice caso a la psicóloga y fui a ciencia política. Y desde los primeros cursos que yo tomé, que estaban vinculados a mi carrera,
eh, recuerdo que empecé a sentir cómo esta especialidad le estaba dando sentido a mi vida. Y aunque suene cliché, me estaba empezando a sentirme satisfecho con la vida. Estaba empezando, para que suene más cliché aún, estaba empezando a ser feliz, pero de una forma en la que no había sido antes, porque creo que son pocas las cosas que te hacen tan feliz como el hecho de saber para qué estás acá o qué quieres hacer con tu vida, ¿no? ¿Y por qué les cuento esta anécdota? Porque me gustaría responder una pregunta, ¿no? ¿Cómo es que alguien que no lee, que no le interesa lo que hace el Estado, termina sintiéndose tan satisfecho con estudiar ciencia política? Eh, y no, yo creo que esta pregunta, responder esto, es interesante por dos cosas, ¿no? Porque al hablar de qué hace una carrera, de qué hace una ciencia, normalmente se dice qué estudia esta ciencia y para qué la estudia, ¿no? Entonces yo podría decirles, por ejemplo, que la ciencia política estudia los sistemas políticos, estudia las estructuras políticas, las instituciones políticas, y las estudiamos para mejorarlas, para que funcionen bien. Pero creo que eso, si yo arranco por ahí, quedaría como algo muy abstracto, ¿verdad? Este, tendríamos para empezar que definir qué es una estructura, qué es política, y aunque vamos a llegar a eso, yo creo que esta pregunta va al corazón de lo que estudia la ciencia política, y de paso, al responderles esto, yo les puedo estar respondiendo esta clásica pregunta que tratan de respondernos estos tipos de folletos, ¿no? Cuando nos dicen qué necesitamos para ser un politólogo o una politóloga que le vaya bien en la carrera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace que alguien pueda disfrutar de la especialidad cuando no cumplía estos requisitos que se consideraban previos, ¿no? Y la respuesta es lo siguiente, ¿no? Em, yo durante la adolescencia me hacía cierto tipo de preguntas, cierto tipo de cuestionamientos, de una manera normal, creo yo, como se las hacen muchos adolescentes. eh, y estas preguntas, de alguna u otra forma, la ciencia política me ayuda a encararlas. Pero no solo eso, sino que me rodeo de personas que estaban abordando este mismo tipo de preguntas, ¿no? Generalmente, estas preguntas estaban vinculadas al poder, ¿no? Y ustedes en ese momento dirán, pero ¿qué tipo de preguntas vinculadas al poder se las hacía un adolescente, ¿no? Y en realidad el poder político, nos afecta a todos, ¿no? Entonces esa es la primera idea que quiero que quede clara, ¿no? No tienes que haber leído mucho, no tienes que haberte necesariamente interesado por qué hace el Estado, por cómo funciona el Estado, para que tú en algún momento de tu vida sientas cómo te afecta el poder. Entonces, en esta parte sí les puedo decir que los politólogos y politólogas estudiamos el poder, pero no cualquier tipo de poder. Ya vamos a profundizar un poco más en eso, pero quédense con esta idea, ¿no? Entonces, ya que sabemos que los adolescentes, ¿no? La gente como ustedes, en su día a día pueden hacerse preguntas sobre el poder, vamos a poner esto un poco más en concreto, ¿no? Para que se hagan una idea de cuáles eran esas preguntas que a mí tanto me interesaban resolver, ¿no? Yo quería ser futbolista, ¿no? Se los menciono porque un futbolista se supone que está muy lejos de tener los intereses que tiene un politólogo, ¿no? Pero ahorita vamos a entender por qué, ¿no? Este, bueno, me había quedado en que yo me hacía preguntas relacionadas al poder y eran preguntas que me incomodaban en la adolescencia. Y aunque a mí me hubiera encantado ser futbolista, ¿no? Y dar alegría a la gente, no sé, metiendo un gol para la selección o qué sé yo, o me hubiera encantado también ser músico y transmitir esa emoción que transmiten los cantantes en sus conciertos, pero yo creo que no hubiera podido ser un futbolista o un músico feliz si es que aún teniendo éxito en esas carreras, yo me hubiera seguido haciendo las mismas preguntas sobre el poder que tenía a los 17 años, ¿no? O sea, creo que simplemente, al menos yo no lo hubiera soportado. Por más que me hubiera ido bien como jugador o como lo que sea, habían preguntas que para a mí en la adolescencia me incomodaban mucho,
Este, y no hubo nadie que me dijera, oye, estudia ciencia política para que te aproximes a esas preguntas de mejor forma, para que de algunas maneras te acerques a la respuesta. Nadie me dijo, lee tal libro, ¿no? Yo simplemente me metí a política porque era lo que me sonaba más novedoso, ¿no? Y siempre uno espera que si uno quiere ser jugador de fútbol y no quiere estudiar, por lo menos quiere hacer algo nuevo y ver qué pasará. A lo mejor se ha inventado una carrera que no es tan aburrida como las otras, ¿no? Eso es lo que está en mi mentalidad de adolescente, ¿no? Mentalidad inmadura, dicho sea de paso, ¿no? Que es normal. Pero el punto es que cuando entro a ciencia política, encaro estas preguntas que tanto me había hecho en la adolescencia. Y para que se entienda cuáles son estas preguntas, que son las que estudian los politólogos, vamos a ir avanzando un poco en nivel de complejidad. Voy a plantear el primer caso mucho más sencillo, y les voy a exponer un caso de poder, aprovechando la situación en la que estamos, ¿no? En estos momentos, yo tengo algo de poder sobre ustedes, porque me han encargado la enorme tarea de contarles en qué consiste una carrera que muy probablemente ustedes estén tomando como una posible opción a seguir. Y esta decisión que ustedes tomen les va a afectar durante los siguientes 5 años de su vida, si es que al terminar la carrera se cambiaran o decidieran hacer otra cosa. Pero si es que ustedes decidieran seguir ejerciendo la ciencia política después de estudiarlo, como normalmente haría alguien que decide estudiar ciencia política, esta decisión que van a tomar ustedes les va a afectar toda su vida, ¿no? Y no quiero meterles presión, pero es una decisión importante. Entonces, cuando a mí me dan la gran responsabilidad de decirles a ustedes qué hace un politólogo, a qué se dedica, en qué trabaja, o qué es lo más chévere de la ciencia política desde mi punto de vista, de alguna u otra forma estoy teniendo algo de poder sobre ustedes. ¿Y qué pasaría si es que a mí en estos momentos me entra algo de pereza y me siento cansado y decido no seguir el guión que tengo preparado de esta charla, sino empezar a decir cualquier cosa, ¿no? Simplemente porque me dio la gana. Ustedes se verían bastante afectados y probablemente yo influiría a que tomen una mala decisión. Probablemente no sea determinante porque ustedes van a consultar seguro otras fuentes, no van a ser solo como hice yo, que cogí un folleto y me dejé guiar por lo que decía ahí, aunque felizmente igual me metí a ciencia política, ¿no? Este, pero sin duda esas cosas influyen y por eso es que yo en algún momento dejo la universidad, ¿no? Porque no, sentía que no estaba en el camino indicado, ¿no? Eh, entonces, ¿qué pasaría si es que yo les doy una mala información, ¿no? Ustedes se verían perjudicados. Pero ¿qué pasaría si es que mientras que yo estoy pensando que ya no quiero seguir en esta charla, que quiero empezar a hablar cualquier cosa, ¿qué pasaría si alguien viene a hablarme, ¿no? Supongamos que viene mi enamorada y quiere decirme algo, eh, y yo silencio el micrófono para responderle, pero en verdad no lo silencio. Y ustedes escuchan un diálogo como este, ¿no? Mi enamorada, digamos, me dice, vamos a ver una película, y yo le digo, sí, espérame un ratito, ahorita ya termina esta charla, voy a seguir inventándome qué es lo que hace un politólogo, a qué se dedica, quizás cuánto gana, y ella se ríe, ¿no? ¿Qué pasaría si es que ustedes se dan cuenta de eso, ¿no? Eh, yo se darían cuenta que les estoy afectando, que les estoy haciendo perder el tiempo, pero de alguna forma ustedes han recuperado el poder. Ustedes han recuperado ese poder que yo tenía sobre ustedes, de meterles floro, digamos, y pueden hacer algo con eso. Se han aproximado al poder, lo han estudiado, en esta ocasión han podido verlo de cerca gracias a que yo creía haber silenciado el micrófono, en este caso hipotético, se han aproximado al poder, se han empoderado y han podido tener poder, han podido optar por una decisión más inteligente, ¿no? Entonces, cuando nosotros somos adolescentes, así como muchos de ustedes, o quizás no, pero en general en nuestra vida, eh, nos suelen decir qué hacer, ¿no? A todas las personas en realidad, ¿no? Las leyes nos dicen qué hacer, por ejemplo. Y creo que cuando somos adolescentes, un poco más, porque tenemos padres, tenemos profesores que nos dicen qué hacer. Si vamos a la iglesia,
el sacerdote nos dice qué hacer. Em, y entonces llega un punto en el que tú te preguntas, ¿realmente tengo que hacer caso en todo? ¿Cuáles son las razones por las que yo estoy obedeciendo? ¿O cuáles son las razones por las que yo me estoy rebelando? Si creen que me estoy desviando un poco del tema, creo que es bueno decirles que, por ejemplo, para el filósofo Sabater, la política son esas razones para rebelarse u obedecer, ¿no? Y hasta el momento hemos visto que la política estudia las relaciones de poder. No cualquier poder, y ahorita vamos a hablar de eso, pero para ponerles un ejemplo, cuando uno es adolescente, te dicen qué hacer y no siempre te dicen por qué tienes que hacerlo, ¿no? Y si, como en mi experiencia de adolescente, tú eres cercano a la religión, es probable que algunas personas incluso te digan que tienes que hacer determinadas cosas porque está escrito en la Biblia. Les cuento esto porque es algo que me ha pasado a mí, ¿no? Eh, entonces, había muchas cosas que en el colegio en el que yo estaba, o en el contexto en el que me movía, teníamos que hacer porque lo decía la Biblia, ¿no? ¿Y qué sucede? Eh, Llega ese momento de tu vida en el que esta gente que te dice qué hacer tiene el micrófono abierto, como en el ejemplo que yo les puse, ¿no? ¿Y qué pasa? Vas a una iglesia y un sacerdote te da su interpretación de la Biblia. Vas a otra iglesia y otro sacerdote te da una interpretación distinta de la Biblia. Vas a tu colegio, como en mi caso, que era, mi colegio era adventista, mis papás son católicos, pero se les ocurrió ponerme un colegio adventista. Entonces yo iba al colegio y me daban otra interpretación de la Biblia. Hablaba con alguien que no creía en Dios y me daba otra interpretación de la Biblia, porque algo que suele suceder es que la gente que es atea, no siempre, ¿no? Pero hace referencia a pasajes bíblicos para ridiculizarlos también, ¿no? Y uno como adolescente en ese momento se pregunta, ¿no? Aquí hay gato encerrado, ¿no? ¿Qué está pasando? Han utilizado la Biblia para decirme que haga ciertas cosas, pero la gente lo interpreta a su modo. Entonces, ¿qué haces? Agarras y lees la Biblia. Y cuando lees la Biblia te das cuenta que incluso hay una interpretación distinta que tú le das, que no coincide ni con el sacerdote 1, ni con el sacerdote 2, ni con la religión adventista, que es la que te educa en el colegio de lunes a viernes, ni con aquella persona que no cree en Dios y ridiculizaba la Biblia. Eh, y es más, no solamente te puedes dar cuenta de eso si es que lees la Biblia, que era, digamos, una herramienta de poder, digamos que yo en ese momento había estudiado una herramienta de poder, sino que puedes ir un poco más allá, ¿no? Puedes estudiar cómo se hizo la Biblia y puedes darte cuenta que es un libro que tiene mucho de político en su origen, ¿no? Porque la historia cuenta que hay muchos libros que quedaron fuera de la Biblia, tal y como la conocemos hoy día, por una cuestión política, sobre todo en los evangelios, ¿no? Los evangelios tienen un gran potencial revolucionario, sobre todo para la época en la que fueron escritos. Entonces habían algunos evangelios que eran incómodos para las autoridades romanas, y fueron las autoridades romanas, en coordinación con la iglesia, las que decidieron qué evangelios no eran convenientes para el gobierno de ese entonces, ¿no? Entonces, ellos decidieron qué libros se quedaban y qué libros salían de la Biblia, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay experiencias que vivimos en la adolescencia que nos hacen terminando preguntar por el poder, ¿no? Eh, yo tuve la suerte en este caso de animarme a leer la Biblia, que fue el primer libro que a mí realmente me interesó leer. Este, pero también hay otro tipo de experiencias, ¿no? Que me parece importante mencionar, ¿no? Puede ser que tú te hayas criado en un ambiente en el que te decían que robar está mal, es lo más probable. Pero ¿qué pasaba si tú estabas, que tú estabas hubo una campaña, no recuerdo cuál, pero en la que se puso muy de moda el eslogan roba pero hace obras, ¿no? Había mucha gente que tú escuchabas que decía, bueno, Castañeda roba, pero es eficiente, ¿no? Hace obras y no hay ningún problema, ¿no? Este, obviamente no todo el mundo pensaba así, pero esto está, hay grabaciones, esto lo podías escuchar en la calle cuando veías hablar a la gente de política, ¿no? Entonces, en ese momento también es un momento en el que se le ha apagado, en el que se le quedó prendido el micrófono a alguien, ¿no? O sea, por un lado,
te han criado y te han repetido por todos lados que no hay que robar, pero te están diciendo también de que hay una persona que sí puede robar, siempre y cuando haga obras. Si queremos poner un ejemplo un poco más político, podríamos pensar en una experiencia que puede tener cualquier adolescente o cualquier persona. Puede ser víctima de robo en su barrio, le pueden haber quitado el celular o una laptop, digamos, para que sea algo más valioso. Puede haber sido detenido por la policía y sin embargo puedes ver a esta persona libre al poco tiempo, ¿no? De nuevo tienes ahí una experiencia con el poder. Y si quieres una experiencia con el poder un poco más concreta, les cuento otra cosa que me pasó a mí y que les debe haber pasado a ustedes si es que tienen algún familiar o algún amigo que tenga carro y alguna vez han estado con él andando en carro a fin de año. Seguramente en algún momento se toparon con una vía que estaba cerrada porque estaban reconstruyéndola, ¿no? Y seguramente pasó 15 minutos y volvieron a toparse con una vía que estaba cerrada y alguien por ahí debe haber hecho el siguiente comentario, un comentario clásico. Empiezan a romper las vías solamente porque quieren gastar el presupuesto. No han hecho nada en todo el año y para que digan que han hecho algo, quieren romper las vías, ¿no? Si tú eres adolescente y escuchas eso en ese momento, no le vas a prestar mucha atención de repente y dirás, pucha, ¿será posible que rompen las pistas por gusto? O sea, ¿habrá ese nivel, habrá ese nivel de gente realmente en el Estado que rompe las pistas cuando están bien? eh, es un poco difícil de creer, ¿no? Pero en mi caso llegó el día en el que yo abrí la puerta de mi casa y vi toda la cuadra de las veredas, ni siquiera de la pista, sino de las veredas totalmente reventadas, ¿no? Y un día antes, yo había entrado a mi casa, obviamente, y sabía que las veredas estaban en total buen estado. Y sabía que estaban en buen estado porque hace un año que las habían reparado, ¿no? O quizás hasta menos. Pero de pronto en ese momento tienes otra experiencia en el que a alguien se le queda prendido el micrófono, ¿no? Porque en este tiempo ya existían redes sociales, entonces todo el mundo mostró fotos de cómo hace unos días las veredas estaban bien y al municipio se le ocurrió romper por romper, ¿no? Esto fue hecho en Magdalena, si alguien es de Magdalena quizás recuerda esta experiencia, o si no, pregúntenle a que hay alguien que haya vivido en Magdalena, ¿no? Para mí al menos fue alucinante vivir eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace un politólogo? Se hace este tipo de preguntas. Estudia el poder, pero no cualquier tipo de poder, porque también hay poder en una relación de padre-hijo. Tu papá te puede decir qué es lo que tienes que hacer, y ahí hay un poder, le tienes que hacer caso, pero no es político. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En este punto nos tenemos que preguntar qué es lo político, ¿no? Lo político son todas aquellas acciones que tienden a ser gobierno. De alguna manera ya lo hemos hablado, ¿no? Aquellas razones para rebelarse o para obedecer. La visión está bien, está chévere, pero falta un componente más, que es este que les digo, ¿no? Estas razones o estas acciones o esta rebeldía o esta aceptación de lo que de lo que haces o lo que te mandan a hacer, está vinculado siempre con algún tipo de gobierno, ¿no? Está orientado a algún tipo de gobierno. Y normalmente se dice que los politólogos y politólogas estudiamos el Estado, y en este folleto decían, no con falta de razón, que es importante que te intereses en lo que hace el Estado porque se considera que el Estado es el ente que concentra la mayor cantidad de poder que hay en la sociedad. No es el único ente que nos gobierna, ni de lejos, pero sí es el más importante o uno de los más importantes si es que se quisieran poner un poco más exquisitos en el debate, ¿no? Entonces, el Estado es uno de los grandes protagonistas dentro de nuestra especialidad, porque tiene mucho poder, porque necesitamos estudiarlo, porque queremos ver la forma de que se le apague el micrófono y poder nosotros entenderlo. No porque necesariamente tenga que hacer algo malo, ¿no? El poder no necesariamente se utiliza para algo malo. Yo les decía que yo tenía un poder sobre ustedes porque les estaba hablando de algo muy importante que va a influir en lo que ustedes van a terminar decidiendo eh, para su vida, pero yo también puedo haberme esforzado o haber visto no sé, haber hecho lo posible de decirles
lo mejor a ustedes, lo que les sirva, ¿no? Entonces el poder puede ser utilizado de buena forma o de mala manera, dependiendo de cómo lo veas, ¿no? Este, pero el punto es que el politólogo se va a hacer las preguntas sobre cómo está funcionando el poder, cómo se está ejerciendo el poder. En este caso, si yo dejaba mi micro prendido y si quería utilizar mi poder de mala forma, ustedes se iban a dar cuenta cómo yo estaba ejerciendo mi poder. Y eso, sin duda alguna, les hubiera llevado a hacerse preguntas, ¿no? ¿Por qué esta persona hizo eso? ¿Qué incentivos tenía para hacer eso? ¿Cómo puede evitar que esto vuelva a pasarme a mí? ¿O cómo puede evitar que le pase a más personas? Yo puedo denunciarlo, ¿no? Puedo hacer una publicación en redes y decir, oye, al representante de ciencia política que venía a hablarme se le quedó prendido el micro y dijo literalmente que nos estaba diciendo cualquier cosa, que se estaba inventando todo lo que nos decía porque estaba cansado. Entonces, cuando uno se aproxima al poder, surgen nuevas preguntas, ¿no? Y es por eso que ustedes van a escuchar a muchas personas decir, yo llegué con preguntas a la Facultad de Ciencias Sociales y me fui con más. Y esa frase tiene sentido, pero tengan mucho cuidado cuando ustedes la escuchen, porque no quiere decir que uno llega por gusto a la Facultad de Ciencias Sociales y al final termina sin responder las preguntas importantes o termina perdiendo el tiempo, ¿no? Este, lo que hace la facultad es que con esas preguntas que tú llegas, con esa curiosidad que cualquier persona tiene, cualquier persona que ha tenido una experiencia con el poder, cualquier persona que se ha visto afectada por el poder, lo que hace la ciencia política es ayudarte a cómo estudiarlo, ¿no? Y si se dice que vas a salir con más preguntas, es porque después de estudiar el poder, la idea es que tú te hagas más preguntas, pero preguntas más concretas, más puntuales, más especializadas, con mucho más sentido. Entonces, por eso yo les ponía este ejemplo y les decía, si ustedes entendían cómo está operando el poder, después iban a hacer más preguntas, pero a lo mejor preguntas más idóneas, ¿no? Entonces, a mí lo que me pasó es que yo tenía muchas preguntas en la adolescencia vinculadas al poder y cuando entro a la especialidad, esta especialidad me ayuda a la forma en la que yo encaro esas preguntas. Y no solo eso, sino que me rodea de compañeros y compañeras que tenían las mismas inquietudes y que siempre es genial compartir con más gente tus inquietudes. Y además de gente experta que se ha hecho estas preguntas de forma profesional, ¿no? Que ha profundizado en esta. Entonces, para bajar un poco más a tierra estas ideas y responder qué hace un politólogo, podemos coger uno de estos ejemplos que yo les dije, ¿no? La seguridad ciudadana. ¿Qué haría un politólogo para intentar responder este problema? ¿O qué haría un politólogo eh, para abordar la seguridad ciudadana? Cualquier persona podría, por ejemplo, proponer que sería una solución subir las penas, ¿no? Que a los delincuentes cuando se les condene, en vez de darle 10 años de cárcel, se les dé 20, 30, o que incluso caiga la pena de muerte. Suena lógico, ¿no? Que a mayor castigo va a haber un mayor temor a delinquir, pero un politólogo no puede quedarse solo en eso, ¿no? Un politólogo, como les digo, tiene que estudiar el poder, tiene que ser consciente del poder. ¿Y cuál sería el rol del poder en este fenómeno de la inseguridad ciudadana? Acá, por ejemplo, puedes saber que por más que tú eleves las penas, si es que tienes un poder judicial que no es eficiente, que no está funcionando bien, de nada va a servir que las penas estén elevadas porque las personas que delinquen no van a tener temor en delinquir. Imagínense ustedes con estos casos que salieron sobre los problemas que habían en la corte del Callao, ¿no? Imagínense que suban las penas a una de estas personas que tenían relaciones con los jueces que estaban involucrados en la corrupción. No le va a importar la cantidad de pena que haya, porque tiene estos contactos en los jueces, sabe que si lo detienen, en algún momento lo van a soltar. ¿Qué te permite llegar a esta conclusión? Ser consciente de que hay relaciones de poder moviéndose en la sociedad
que van a determinar de alguna forma los resultados. Una conclusión muy importante de las ciencias sociales en cuanto a la seguridad ciudadana es que para que nosotros fortalezcamos la seguridad es necesario siempre la participación vecinal. Entonces, por ejemplo, un politólogo podría proponer, ya que es muy importante la participación vecinal para reducir los índices de seguridad ciudadana, fortalezcamos las oficinas de participación ciudadana que tienen las comisarías. Todo chévere, pero ¿cuál es el siguiente paso? Estudiar estas oficinas de participación ciudadana. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si es que tú decides que ese es el camino, pero te das cuenta que dentro de la institución policial no hay policías dispuestos a apostar por esta oficina? Eso es algo que les cuento yo desde la experiencia laboral. Yo trabajé haciendo una investigación de las oficinas de participación ciudadana y una de las cosas que se podía observar es que esta oficina no era considerada muy relevante dentro de la policía, ¿no? Eh, sus funciones no eran muy valoradas. Entonces, por más que tú tengas presupuesto, por más que tú tengas la idea de que es una oficina importante, tienes un elemento que está jugando en contra, que es, digamos, una cultura dentro de la organización que no valora una determinada oficina, ¿no? Eh, Podrías también concluir de que no hay presupuesto para estas oficinas, como se consideran poco relevantes, no tienen buen presupuesto. E incluso si es que tú lograrías a través de capacitaciones y talleres convencer al cuerpo policial de que las oficinas de participación ciudadana son muy importantes, te quedaría el siguiente reto, ¿no? Para fortalecerlas necesitas dinero. ¿Cómo se consigue ese dinero? En el Estado no basta y no es suficiente con que tú demuestres a través de un estudio que algo que se necesita invertir en algo para poder solucionarlo. Tienes que pensar también cómo vas a conseguir que realmente tener ese presupuesto. Y ahí es cuando nos damos cuenta que cuando hablamos del Estado no podemos hablar del Estado como si fuera una persona, como si fuera una organización muy sólida, como si fuera una familia. El Estado es un ente complejo, es fragmentado, hay conflictos entre las mismas instituciones del Estado, hay conflictos dentro de las instituciones del Estado. Entonces, un politólogo, como estudia las relaciones de poder, es consciente de eso, ¿no? Hay relaciones de poder entre el Ministerio de Economía y el Ministerio del Interior. Hay relaciones de poder entre cada ministerio. Este estudio del poder le permitiría, por ejemplo, al politólogo saber cómo negociar el presupuesto, con quién va a negociar el presupuesto y cómo va a tratar de convencer, cómo va a tratar de dialogar con este funcionario del Estado, con esta oficina del Estado, para realmente conseguir que esta oficina financie el proyecto que tiene, para que realmente convencerlo de que es necesario invertir en las oficinas de participación ciudadana, por seguir con el mismo ejemplo, ¿no? Eh, entonces, esta sería básicamente la introducción para destacar la importancia de qué estudia un politólogo y para qué lo estudia, ¿no? Entonces, en resumen, estudiamos las relaciones de poder político, como les dije, no cualquier tipo de poder, para poder mejorarlas, ¿no? El poder puede ser usado de buenas formas o de malas formas, y la idea es que teniendo más conocimiento del poder, uno puede intervenir en el poder para que pueda ser utilizado de manera correcta, ¿no? Eh, Cuando hablamos de poder político, les decía que nos referimos a aquellas acciones que tienden a ser gobierno, y que no solamente hablamos del Estado, ¿no? No solo es el Estado el que nos gobierna a través de leyes. Esta es la forma más clásica de ejercer el poder, dictar leyes, pero hay también muchas otras formas, ¿no? Hay otras instituciones, hay ideas incluso que gobiernan nuestras vidas, eh, como las que yo les comentaba, que pasa en la niñez, ¿no? Hay tradiciones, hay valores que te van diciendo siempre y que de alguna manera gobiernan nuestras vidas, ¿no? Hoy en día, gracias a Dios, es bien amplio el conocimiento que se tiene sobre el fenómeno del género, ¿no? Cómo a hombres y mujeres se les exige desde pequeños tener ciertos roles por el simple hecho de ser hombres o por el simple hecho de ser mujeres, ¿no? Entonces, si por ejemplo, algo que les cuento desde la experiencia familiar, si por ejemplo
Tú conoces una tía que cuando era niña, además de ir al colegio, tenía que atender a sus hermanos, eh, mientras sus hermanos tenían una edad similar y podían hacer las mismas cosas que hacía ella, dedicaban todo su tiempo a estudiar. Cuando tú te enteras que pasa algo así, te das cuenta que ahí hay algo que no cuadra. Y hay una idea que está influyendo en la vida, en este caso de estos niños. En este caso, la idea de que las mujeres tienen que hacer ciertas cosas, tienen que encargarse de ciertas cosas dentro de la casa, mientras que los varones tienen que tener de manera prioritaria todas las comodidades para estudiar. Es una idea que no necesariamente tiene que estar en todas las familias, pero nosotros hemos vivido durante mucho tiempo con ideas de inequidad de género, con ideas de machismo, ¿no? Entonces, aquí vemos que se está ejerciendo el poder sobre estos niños, en este caso que les pongo, una niña que además de estudiar tiene que atender a sus hermanos, mientras que sus hermanos sí pueden dedicarse solamente a estudiar. Aquí se está ejerciendo una idea, está gobernando la vida de estas personas de algún modo, no está interviniendo el Estado, ni una empresa, ni ninguna institución en particular, ninguna institución concreta, sino que hay una idea. Entonces, los politólogos, por eso se dice que no estudiamos solo el Estado, sino también otro tipo de instituciones e incluso las ideas que al final terminan influyendo en la vida de las personas. Y es por esto, les cuento este punto y con esto ya vamos cerrando, es por esto que un politólogo no solamente trabaja para el Estado, ¿no? También puede trabajar en el sector privado, puede trabajar en una ONG. En el sector privado, ¿cómo? Porque en el sector privado tú tienes oficinas como las oficinas de relaciones públicas de una empresa, por ejemplo, que se encargan de la reputación de una empresa, que se encargan eh, del relacionamiento de las empresas con la población, ¿no? Las relaciones públicas parten del principio de que hay maneras en las que puede ganar tanto la población como las empresas, ¿no? Entonces, no necesariamente es que la empresa tiene que ver la forma de ganar cada vez más afectando a la gente, ¿no? Puede aumentar sus recursos teniendo una buena relación con la población. Esto es lo que hacen las relaciones públicas, ¿no? Entonces, en las oficinas de relaciones públicas, muchas empresas requieren politólogos, sobre todo si es que van a operar en una sociedad que está bastante politizada o en la que ha habido algún conflicto político o una sociedad que está acostumbrada a hablar de política, en fin, cada vez que la política sea importante en una población en un momento dado, una empresa tiene que ser consciente de esto, ¿no? Eh, tanto si quiere ir a vender sus productos como si quiere tener su fábrica ahí, ¿no? Y el ejemplo más claro es de una empresa que quiere obtener minerales y esto va a instalarse en territorio de una comunidad o de una población cualquiera. No puede ir simplemente así, ¿no? Tiene que hacer previamente un estudio, tiene que saber cómo se desenvuelve el poder de la comunidad, tiene que saber cómo llegar a la gente. Entonces, el politólogo, al tener este conocimiento, puede utilizar esta información para hacer recomendaciones a la empresa privada. Y de nuevo, puede hacer recomendaciones buenas como negativas, dependiendo del punto valorativo que tenga cada uno, ¿no? Eh, y podríamos preguntarnos en este momento qué nos diferenciaría entonces de la gente de marketing, de la gente que ha estudiado comunicación. Se supone que ellos hacen esto también, ¿no? Se supone que ellos apoyan a una empresa a mejorar su imagen, a vender sus productos y etcétera. Y sin duda, la gente que hace marketing y hace comunicación, si quiere trabajar con empresas que van a lidiar con contextos donde, digamos, el poder se está develando o la política es importante, o en términos de la metáfora que hemos utilizado, si quiere operar en un ambiente donde a los políticos se les ha quedado prendido el micrófono, o a una empresa se le quedó prendido el micrófono y todos se enteraron que por ahí, no sé, mintió en algún estudio de impacto ambiental, sea. Si alguien quiere, si una empresa nueva quiere
tiene buenas intenciones, si quiere ir a trabajar a ese lugar, va a tener que tomar en cuenta que está en un espacio donde la política es importante, donde el poder se ha mostrado. Entonces, va a necesitar de una persona que de algún modo le cuente qué es lo que está pasando para poder comunicarse de la mejor forma, para que su producto pueda tener llegada, para poder operar sin ningún problema. Podría que la conclusión del politólogo sea, no hay posibilidades de operar aquí porque la gente simplemente no está de acuerdo y se acabó, ¿no? Pero el es que la empresa tiene que ser consciente de eso, ¿no? Y, y, y como les decía, el profesional que tiene en publicidad, si quiere encargarse de eso, tendrá que tener conocimientos de política, pero en un contexto así, un politólogo tiene la ventaja de de haberse especializado durante varios años viendo este tipo de temas, ¿no? Haciendo estudios de poder. Entonces, lo mismo puede suceder en una ONG. Cuando hay una ONG que, digamos, tiene un dinero que le ha llegado algún lado y quiere intervenir porque tiene como dentro de sus objetivos, por ejemplo, no sé, como la ONG Techo para mi país, que tiene como sus objetivos brindar una mejor vivienda, una mejor casa a, a poblaciones con bajos recursos, lo mismo, ¿no? Si quiere trabajar en un entorno politizado, si quiere trabajar en general en cualquier parte, tiene que tomar en cuenta la política. Y necesita no solamente un diagnóstico de lo que ha pasado, que lo haría un politólogo a través de una investigación, sino también alguien que sepa cómo llegar a la gente, ¿no? Que sepa identificar a los actores, que sepa identificar las variables más importantes para que la ONG pueda desenvolverse con éxito dentro de una comunidad, ¿no? Cómo saber a quiénes construyes casas, qué puede pasar si es que construyes casas a un grupo pero no a otro grupo. Ha habido muchas ocasiones en que la gente puede tener buenas intenciones, empresas pueden tener buenas intenciones, ONGs pueden tener buenas intenciones, pero terminan haciendo un daño antes que un bien cuando no han estudiado bien el lugar. He tenido la oportunidad de ver cómo la ayuda que a veces se llevaba a algunas comunidades, en vez de generar un efecto positivo, era totalmente lo contrario porque despertaba una cantidad de conflictos dentro de la población. La ayuda no se repartía bien, se despertaban suspicacias dentro de la población, creía que había corrupción y al final terminaba habiendo conflictos con consecuencias lamentables dentro de la población, ¿no? Y así como estos ejemplos pueden haber varios, ¿no? Eh, pero el punto es que el politólogo tiene que estar ahí para estudiar las distintas variables vinculadas al poder y cómo esto van a afectar a los objetivos de la organización, que puede ser una empresa privada, puede ser una ONG, puede ser un Estado. Y una última idea para empezar a ver sus preguntas, algo bien interesante es que durante mucho tiempo en el Estado las cosas que se hacían para resolver los problemas públicos se hacían por intuición, ¿no? Una intuición es una proposición que no está basada en evidencias, que simplemente es algo que te nace a partir de tu experiencia personal, ¿no? O sea, un funcionario agarraba y decía algo como les dije al principio, ¿no? Yo creo que para mejorar los índices de seguridad ciudadana hay que elevar las penas, los años de condena a los delincuentes, ¿no? Digo eso porque me suena lógico y nada más. Eso felizmente ya está quedando en el pasado y cada vez en el Estado se está tomando más conciencia de lo importante que es tomar decisiones, tomar alternativas o escoger las soluciones una vez que ya tienes evidencia, ¿no? Tomar decisiones siempre basadas en evidencias, ¿no? Y a propósito de la seguridad ciudadana, justo hace pocos años hay una dirección en el Ministerio del Interior que se encarga justamente de generar información, ¿no? Que se llama la Dirección para la Gestión del Conocimiento para abordar la seguridad ciudadana, algo así. Pero justamente hacen esto que les digo, ¿no? Generar evidencia, recoger información de tal forma que tú puedas
desarrollar las políticas públicas, desarrollar soluciones que necesita la gente de una manera más informada, ¿no? Eh, para esto los politólogos contamos con distintas herramientas, distintas metodologías. Eh, si nos hacemos llamar ciencia es porque en teoría nosotros tenemos unas herramientas especiales que nos permiten a nosotros generar un conocimiento de una manera metodológica, ciertos protocolos y ciertos procedimientos, ¿no? La idea es que estos protocolos nos permitan a nosotros aproximarnos al poder lo más que se pueda, ¿no? Y de esta manera poder intervenir en él. Nuestras preferencias, nuestras ideologías, aquellas cosas que nos gustan más, siempre van a estar ahí sesgándonos, siempre van a estar ahí interviniendo. Nuestra experiencia de vida siempre va a estar presente en las decisiones que tomemos. Pero estos protocolos y estas herramientas justamente nos ayudan a ser conscientes de estas preferencias, y la idea es que nosotros de alguna manera tratemos de controlarlas, ¿no? Gracias a las herramientas que uno va aprendiendo en la especialidad, ¿no? Y para esto trabajamos con datos, ¿no? Uno no puede hacer una investigación propiamente dicha cuando no propone ideas que no están basadas en datos, ¿no? Cuando uno propone ideas que no están basadas en datos, no es una investigación, sino es un ensayo, ¿no? Y cuando uno, por otro lado, cuando uno solo habla de datos y lo suelta así nomás, está haciendo un reporte, un informe. Una investigación política es aquella que propone una idea, que genera ideas basadas en evidencia científica, ¿no? Y para poder lograr esto es que nosotros tenemos cursos de metodología, donde vemos justamente cómo generamos estos datos, cursos que nos ayudan a ver cómo vamos a analizar estos datos, cursos que nos ayudan a ver cómo vamos a interpretarlos, ¿no? Cursos que están más vinculados a la teoría política, ¿no? Cómo vamos a interpretar estos datos. Y hay varios cursos también vinculados al estudio del Estado, porque como les decía, es lo más importante, es el ente que concentra mayor poder en la sociedad en la que vivimos actualmente, ¿no?